Ahora sí, vamos a dar inicio porque son varias cosas con las que vamos a estar viendo el día de hoy y creo que van a surgir muchas dudas, muchas preguntas. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos, bienvenides si es alguien necesario en esta parte. Pues a esta nueva sesión de dolor crónico, ¿ok? Entonces vamos a estar abordando varios aspectos del dolor, en un caso específico de una persona mayor, que ahorita van a ir conociendo un poco más del caso, ya se los habíamos compartido también a través de redes, pero si tienen alguna duda o pregunta, la pueden ir poniendo en los comentarios. Pues bueno, vamos a empezar primero con una pequeña introducción acerca en general el dolor. Y después nos vamos a ir a la presentación del caso para pasar a su abordaje. Va a haber una nueva dinámica. Si alguno de ustedes ya ha entrado en los casos pasados, se dan cuenta que dejábamos como las preguntas en una sola sección y la información la íbamos como que dividiendo en diferentes partes. Ahora, en esta nueva dinámica, vamos a poner las preguntas en general y nos vamos a ir en cada una de ellas con información que les puede servir bastante para tener mejor orden en la parte de informativa de toda esta información. Entonces, ya después posterior pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Un shot por cada vez que dije información informativa. Vamos a empezar con el dolor crónico. ¿Listas y listos? Ok. Bueno. Para este caso, el dolor presenta un gran desafío que va más allá. Este afecta la funcionalidad y la calidad de vida. En esta sección, justamente exploraremos juntos estrategias efectivas y basadas también en evidencia para que ustedes puedan tener un mejor manejo. En esta ocasión nos acompaña el maestro Fernando Anaya y pues bueno, juntos desde el abordaje en fisioterapia y gerontología estaremos compartiéndoles estas herramientas. Me gustaría que Fer se pueda presentar, pueda dar un poco de su contexto profesional y pues Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Yami, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un placer estar aquí y compartir justo, pues esto, ¿no? Este tema tan complejo que es el dolor crónico. Yo soy licenciado en fisioterapia, tengo una especialidad en dolor crónico por la Universidad de Francia. Al mismo tiempo hice la maestría en la especialidad en dolor y cuidados paliativos. Tengo la maestría en tanatología, ya se imaginarán por qué, o si no, al final lo entenderán. Y actualmente estoy haciendo otra maestría en fisioterapia gerontogeriátrica. Entonces, pues miren, hablar de personas mayores y de geriatría, pues siempre ha sido mi mundo. Y me doy cuenta que muchos de nuestros pacientes, familiares, amigos, personas mayores, algunos quizás tienen dolor crónico y la evaluación es un poco compleja. Entonces, pues por eso ahora vamos con el caso clínico para ir desglosando un poco más el por qué es importante abordar el dolor crónico, no desde el aspecto físico, sino sí desde el aspecto físico, pero también desde otros aspectos que son muy importantes y a veces se pasan desapercibidos. Muchísimas gracias, Fer. Ya si tienen alguna duda o pregunta, chicos, específica para Fer, se la pueden ir poniendo en el chat. Vamos a empezar. Ok, de acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, esta lo define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada a una lesión real o potencial. Y dentro de la clasificación del dolor, esto se los damos como de manera general para que vayan entendiendo un poco más de el posible origen del dolor. Se divide en principalmente seis categorías: por duración, por patogenia, por localización, intensidad, curso o incluso la farmacología. Dentro de la duración se puede dividir entre agudo y crónico, que justamente el agudo puede estar limitado en el tiempo y el crónico, que es lo que vamos a estar abordando un poco más en este caso clínico, es justamente que no tiene un tiempo determinado, sino que también son estos largos periodos que incluso son años en que las personas viven con algún tipo de dolor. Por la patogenia se puede dividir en tres, que el primero es el neuropático, que este está directamente ligado a un estímulo en el sistema nervioso central, el nocioceptivo, que es más somático y visceral, y ahorita lo vamos a ver como de manera general, y el psicogénico, que este está intervenido por todo el ambiente psicosocial, que el entorno hemos dicho que influye mucho en muchos de los aspectos en general de las personas, no solo las personas mayores. En la tercera parte nos vamos a la localización.
que es el somático y el visceral. Este principalmente el primero, el somático, es un dolor localizado que muchas veces se da la referencia de que es como punzante y que este puede irradiarse hacia otras partes del cuerpo, y el visceral es un dolor continuo y puede ser un poco más profundo, por ejemplo, un cólico. En la cuarta categoría nos vamos a la intensidad, que yo creo que la mayoría conocemos este, que puede ser leve, moderado y severo. Dentro del leve no interfiere en la realización de las actividades en la vida cotidiana, el moderado ya tiene cierta interferencia en estas actividades y el severo es que incluso interfiere hasta el descanso. En la quinta categoría, por curso, que puede ser continuo, y este tiene una persistencia a lo largo del día y no desaparece, y el irruptivo, que justamente puede ser como de una aparición rápida y corta, con una intensidad moderada o elevada, pero no es como constante por mucho tiempo. Y finalmente, por la farmacología, que obviamente depende del tipo de medicamentos y cómo el cuerpo tenga acciones hacia ellos. ¿Ok? De manera general, es eso para que puedan ir entendiendo un poco más sobre el dolor. Ahora sí, nos vamos al caso clínico. Ok, vamos a recapitular. En esta ocasión vamos a ver a una mujer de 84 años de edad, viuda, madre de cuatro hijos, de nombre Mari. Actualmente es semidependiente para actividades básicas de la vida diaria, dependiente para las actividades avanzadas de la vida diaria, sedentaria y utiliza andadera para movilizarse. El principal motivo de consulta es que la familia solicitó una valoración gerontogeriátrica integral para abordar múltiples condiciones que afectan el estado de salud de la persona. Y su principal preocupación va hacia la pérdida progresiva de movilidad, el estado depresivo, la falta de interés en actividades cotidianas y la queja constante del dolor de cabeza y en miembros inferiores. En esta parte vamos a abordar un poco de la neuropatía diabética, porque tiene diabetes y es como el principal origen. Entonces, dentro de las patologías, tiene diabetes mellitus tipo 2, que justamente fue diagnosticada hace 25 años y ya tiene un tratamiento farmacológico para ello, al igual que la hipertensión arterial. Sufre también de insuficiencia venosa periférica y en este caso sí ha sufrido varias úlceras y lesiones en las extremidades inferiores debido a esta condición. Padece osteoporosis, la neuropatía diabética, donde persiste el dolor crónico, y parentesias de los pies y piernas, además de ansiedad y depresión. Y dentro de los probables síndromes geriátricos está riesgo a caídas, inmovilidad, deterioro cognitivo leve, incontinencia urinaria, polifarmacia y sarcopenia. Entonces, si se dan cuenta, es un caso donde no solo es una enfermedad, donde el dolor puede tener diferentes orígenes y donde justamente el abordaje tiene que ser interdisciplinario y abordarlo desde diferentes áreas específicamente. Aquí solo un poco de la farmacología. Aquí en la polifarmacia consume 16 medicamentos al día, chicos y chicas. 16. Entonces, dentro de algunos ejemplos que están aquí que consume la señora Mari son estos, que justo están pues recetados para todas estas patologías que presenta. Entonces, ahora sí, nos vamos con lo mero bueno. Las preguntas para reflexionar. Ahorita las vamos a ver de manera general y recuerden que las vamos a ir abordando uno por uno. La primera es, ¿cómo creen que el dolor crónico afecta la calidad de vida de las personas, hablando en términos físicos, emocionales y sociales? La segunda, ¿cuáles son los principales desafíos en la identificación y tratamiento del dolor crónico en personas mayores y cómo podrían superarse? La tercera, ¿qué estrategias no farmacológicas se pueden utilizar para el manejo del dolor? El cuarto, ¿cómo explicarles a las personas que el dolor va más allá de una sola primera sesión, que es como ya más en esta parte del abordaje en el día a día? Y la quinta, justamente cómo también influyen los cuidadores y el entorno familiar en la percepción y el manejo del dolor. Fer, ¿algo que quieras agregar antes de continuar? Pues vamos, yo creo que vamos a ir desglosando y lo que me encantaría es que pues sí, tal cual, ¿no? O sea, si tienen alguna duda o pregunta, pues ponerla en el chat o pues abrirla en algún momento micrófonos para abordar todas esas dudas también. Ok. Bueno, Fer, adelante. Es importante y es una con 16 medicamentos. Aquí algo que es bien importante cuando hablamos de dolor crónico es que esos medicamentos y
otro tipo de medicamentos que se podrían añadir, ¿no? Porque es muy común que a las personas mayores, por la sintomatología y querer controlar, ¿no? El dolor y querer controlar estos efectos secundarios de la misma enfermedad, se le indiquen más medicamentos. Pero muchos medicamentos, como ustedes saben, tienen sus propios efectos secundarios. Ahora, si nosotros nos vamos como a definir los efectos secundarios, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, sería importante pues el abordaje del dolor, ¿no? Es una paciente con diabetes tipo 2, con hipertensión arterial, con insuficiencia venosa periférica, osteoporosis, entre otras situaciones que quizás no las dimensionamos como que son parte del dolor y del dolor crónico, pero que son importantes en el abordaje. Y yo creo que algo que es súper esencial es desde un inicio saber si nuestros pacientes familiares saben de qué va su enfermedad, ¿no? O sea, simplemente, ok, tienes diabetes, pero hay personas que, si, como ustedes saben, les decimos, pues, ¿qué es la diabetes? No, pues que tengo alta el azúcar. Ok, va, pero ¿qué va más allá de la diabetes? O sea, eso es esencial. Tenemos que asegurarnos que sepan nuestros pacientes por qué es importante controlar la diabetes, ¿no? Porque también la enfermedad tiene sus propios efectos secundarios. Entonces se cree que los medicamentos van a ser la cura total, ¿no? Es la cura total para la enfermedad y que la alimentación, ¿no? Hablando específicamente de diabetes. Pero llega un punto en que, ¿no? De qué va la enfermedad, incluso hasta el olvido de los medicamentos o esos, de repente esas escapadas, de, ay, hoy me voy a portar medio mal, se convierten en meses, semanas e incluso dependencias a otros tipos de fármacos o a terapias alternativas que en algún punto sí son válidas, pero que generan que esta cronicidad de la enfermedad y del dolor sea muchísimo más marcada. Entonces, si nosotros vemos un poco el caso clínico y lo analizamos, vamos a encontrarnos con algo que se llama neuropatía diabética dolorosa. Me encantaría como darles la fisiopatología general y demás, pero creo que hay otros aspectos que son muy importantes a valorar cuando hablamos de dolor crónico. Por ejemplo, hablando de la etiología, la neuropatía diabética dolorosa afecta aproximadamente al 25% de los pacientes diabéticos y se caracteriza, por presentarse como una neuropatía distal simétrica asociada a dolor crónico. O sea, en muchas ocasiones va a iniciar en la parte distal, podemos hablar en las piernas, en los pies, pero también a nivel proximal, ¿no? Que puede ser en las manos. Son como estas, esto es lo más común, ¿no? Cuando hablamos de neuropatía diabética, entre otras áreas, ¿no? Pero lo más común o lo que más se percibe es en estas áreas. Si hablamos de síntomas, aquí es bien importante, ¿no? Al inicio suele ser bilateral, o sea, en dedos y pies. Puede progresar gradualmente a pantorrillas y rodillas, en cuyo caso el paciente puede tener síntomas álgicos, o sea, síntomas de dolor parestesias, o sea, estos hormigueos de forma conjunta en manos y pies, y van a sentir tal cual esta sensación de que tienen un guante. Vamos a poner el ejemplo, y creo que atado, que de repente nos sentamos con nuestra pierna encima del otro pie, ¿no? Entonces estamos con la pierna cruzada, ¿y qué pasa después de un rato? Se nos entume, ¿no? Tenemos esta parestesia, este hormigueo fuertísimo. ¿Y qué pasa cuando lo bajamos y queremos levantarnos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo sentimos el pie? Recuerden esta sensación que creo que todos hemos pasado. Y si no, siéntense de una vez chueco y en unas 20 minutos, díganme qué sintieron. ¿Qué pasa? Que justo nos paramos y no sentimos el pie, ¿no? No sentimos el pie, no sentimos esa sensación normal para caminar e incluso hasta se nos puede torcer el pie. A mí me pasó una vez de estaba en mi casa, yo soy de aquí de la ciudad, yo vivo en la Ciudad de México, se me entumeció el pie y en eso suena la alerta sísmica. Imagínense. Entonces yo, pues aquí todos ya tenemos el chip de la alerta sísmica. Pues yo me paro con el pie todo entumido, pues obviamente me torcí el pie, gracias
al universo no me lastimé, pero esta sensación, imagínense, bilateral, o sea, en ambos pies, todo el día o en las manos. Si es en las manos, qué difícil es manejarte en el medio, ¿no? O sea, las manos, los brazos son lo que nos dan, eh, manipulamos en medio. El caminar con esta sensación, qué complicado es. Ahora, si lo llevamos al caso clínico, una paciente con osteoporosis, con riesgo de caídas, más una alteración de la sensibilidad, la situación se vuelve muchísimo más compleja. El dolor lo describen con diversos términos, como urente, como eléctrico y como profundo. Urente es como grueso, como acartonado, ¿no? Eléctrico, como hay una sensación ahí como que es profundo. Ahora, bilateral, que inicie también en manos, esto era muchísimo más complejo. Entonces, vamos a darnos cuenta que el no poder manipularnos en el medio, el no poder caminar, obviamente nos va a afectar en la calidad de vida. Si yo quería hacer actividades que antes hacía, ¿no? Común y normalmente mis actividades básicas de la vida diaria, incluso agarrar un peine y peinarme, va a ser muchísimo más complejo. Entonces aquí vamos a empezar a darnos cuenta que empezamos a hacer menos cosas, ¿no? Las personas empiezan a retraerse, a no querer salir, querer hacer actividades que antes hacían por miedo. ¿Y cuál es ese miedo? A las caídas, ¿no? El miedo a lesionarse. Entonces, esto ya se convierte en algo muchísimo más complejo que es la kinesiofobia. Miedo a movernos, miedo a hacer nuestras actividades normales por el dolor o por lo que pueda suceder. Que ahí Ahora sí nada yo. más me gustaría agregar antes de pasar a la siguiente, que justo también muchos de los casos y que a veces pueden referirlos hasta los propios familiares o cuidadores es que ya no quiere hacer ninguna actividad o ya no se quiere mover y que se va mucho también a veces a la parte probablemente emocional que por una depresión, por una ansiedad, etcétera, pero realmente creo que hasta nosotros podemos obviar en que probablemente existe algo del dolor detrás y nosotros ni siquiera lo estamos considerando, ni abordando, ni pensando, ni preguntando. Entonces creo que también eso es muy importante porque justo empieza a limitar la funcionalidad y al final del día, pues si ya no se empieza a mover y si ya tiene riesgo de caídas y ya está la inmovilidad y además tiene sarcopenia y no, o sea, imagínense, ¿no? O sea, que a lo mejor el origen es simplemente el dolor o debería de ser parte fundamental del abordaje, pero lo podemos obviar o ni siquiera que nos pase de repente por aquí que puede pasar, ¿no? Seguimos aprendiendo y en constante crecimiento, que ahorita creo que puede ser una señal de dentro de mis primeras valoraciones es el dolor, sufre de algún dolor, cómo se siente, bla, 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 para empezar a valorar. Este, ahora sí, yo creo que algo súper fundamental, además de lo que les mencionaba, de asegurarnos que nuestros pacientes, nuestros familiares o amigos sepan de qué va su enfermedad, sus enfermedades, ¿no? Que sepan en realidad asegurarnos y explicarles en terminología no médica, ¿no? En una terminología que se pueda entender y hablando de personas mayores, no como niños, o sea, no, al momento de explicar, no infantilizar tampoco, o sea, no llegar a esa exageración, pero sí asegurarnos de tener dinámicas, o sea, va a ser un dibujo, explicarles, hacerles un mapa conceptual, eso es bien importante. Pero cuando hablamos de pacientes con dolor crónico, a veces el dolor se acostumbran, tristemente, se acostumbran tanto al dolor que es complejo valorarlo. Yo uso una mnemotecnia que no sé si la conocían y espero que sí. Y si no, pues bienvenidos a conocerla. Se llama Alicia Fredusa, que a mí me ayuda bastante a identificar el dolor, ¿no? A tratar que nuestros pacientes identifiquen el dolor. Espero que puedan ver bien la imagen y si no, yo les voy a mandar ahorita por el chat esta misma imagen completa para que lo tengan ya de cajón. Entonces, Alicia Fredusa, tal cual nos menciona, como es una mnemotecnia por letras, por ejemplo, la A, la aparición o la antigüedad. Y aquí se acompaña de una pregunta que sería muy esencial. ¿Desde cuándo le duele? Escribimos, ¿desde cuándo le duele? Y dejamos que el paciente nos exprese como sea.
como sea, desde cuándo le duele. Esto es importante. En cada una de estas, de esta mnemotecnia, dejar que él nos exprese como sea, no corregir absolutamente nada. La localización en dónde le duele. Y aquí viene el problema. Me duele aquí, me duele allá, me duele acá, me duele por todos lados, ¿no? Eso es muy común. Pues es importante anotar esas zonas de dolor porque muchas veces, hablando del dolor neuropático, es irradiado. O sea, se irradia, es un punto y se irradia hacia otras zonas. Ahora sí viene la irradiación o propagación. ¿Duele en un solo lugar o en qué otras zonas existe el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué intensidad? Y aquí pues muchos conocemos, ¿no? Podemos poner del 1 al 10, podemos usar muchas técnicas para evaluar el dolor. La A es de la atenuación o agravantes. Hay algo que aumente, pero también hay algo que calme su dolor. Esto es bien importante preguntarles, ¿no? Porque quizás el dolor se calma cuando está sentado, ¿no? O cuando camino o cuando hago actividades se me quita el dolor, porque también es válido y justo, no es lo mismo el dolor que siente una persona a que siente otra. Totalmente es algo subjetivo. Y cuando hablamos de Fredusa, hablamos de la frecuencia, de frecuencia, y aquí les preguntamos, ¿cada qué tiempo aparece su dolor o es permanente? Eso es bien importante preguntar. ¿Es permanente o cada qué tiempo aparece su dolor? Du es de duración. ¿Cuánto dura su dolor? Y la SA de síntomas asociados. Además del dolor, tiene otras molestias. Importante es identificar no solamente el dolor como nos lo han enseñado, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Ah, no, pues te duele mucho, ten tu tratamiento farmacológico, ten tu tratamiento fisioterapéutico y bye. O sea, es importante hacer una historia clínica específica del dolor. Y aquí lo que creo que también es bien importante entender es que muchos de los pacientes con dolor crónico ya llegaron, en muchas ocasiones llegan a la consulta eh, con muchos tratamientos. Han probado millones de tratamientos, ¿no? O sea, desde la alineación del chakra, desde fisioterapeutas, que el quiropráctico, que no sé, el jugo mágico que le recomendó el compadre, la comadre, es una realidad, ¿no? Entonces, los pacientes, las personas, nuestros familiares con dolor crónico van a llegar ya con muchas terapias, ¿no? O muchas eh, recomendaciones añadidas y van a llegar con una desesperación muchísimo más añadida, ¿no? Como estrés y ansiedad añadido al dolor, que justo ese estrés y esa ansiedad generan que el dolor se aumente. Entonces vamos ahora sí con la siguiente y aquí vamos a encontrar un cuestionario que se llama cuestionario DN4 que nos habla sobre la valoración del dolor, pero ya específicamente neuropático. Vean que este cuestionario, es la versión española, responde a 4 preguntas marcando sí o no. Es un cuestionario totalmente fácil que nos ayuda y tal cual como dice la pregunta, que son los principales desafíos identificar el tratamiento del dolor. Si ya hicimos la mnemotecnia de Alicia Fredusa y hacemos una historia a lo específico, ¿no? De acuerdo. ¿Tiene su dolor alguna de estas características? Tiene quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas. Tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas como hormigueo, entumecimiento o escozor. Y a la exploración del paciente, aquí viene la pregunta número 3. ¿Se evidencia en la exploración alguno de estos signos en la zona dolorosa, como hipoestesia al tacto? Aquí se les menciona, ¿no? Que sienta menos o más sensación o dolor, ¿no? O hipoestesia al pinchazo, pues aquí mencionan sí o no. Y la pregunta número 4, que creo que es bien importante también, ¿el dolor se provoca o intensifica por el roce? Porque muchos pacientes con dolor neuropático mencionan que el dolor, dolor en el roce, algo común por los calcetines o por las sábanas.
Y si añadimos que nuestra paciente tiene diabetes tipo 2 y que ya está presentando un dolor neuropático y que ya la situación de sensibilidad está alterada, es lógico que no va a usar calcetas o va a usar medias y que empiece a tener lesiones que van a complicar hacia un pie diabético, ¿no? Y que si no hay esa sensibilidad y esa sensibilidad está alterada, puede llevar a una amputación. Eso es una realidad. O sea, vean como la cadena del dolor y de la tensión que tenemos que manejar con nuestros pacientes y que es desde que entiendan, desde la consulta número uno que deberían de hacer todos los médicos y nosotros como fisios, como gerontólogos, como geriatras, como psicólogos inclusive, es saber si entendieron o no que tienen osteoporosis, que entiendan realmente de qué va, porque eso va a generar una mejor adherencia al tratamiento y vamos obviamente a prevenir todas estas secuelas. Listo, Yami, gracias. Ahora, si hablamos del tratamiento, vamos a hablar de dos tipos de tratamiento, ¿no? Que es otros desafíos más el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Porque por más que nos digan, ay, la fisioterapia como tratamiento no farmacológico, no es invasiva, ¿no? La estimulación nerviosa transcutánea no es invasiva. Eh, en realidad, hasta el ejercicio terapéutico tiene que ser dosificado e individualizado. Ahorita nos vamos un poco más acá. Les voy a compartir justo en el chat, en unos momentitos, un documento que se llama Criterios de Beers. No sé si lo conocen, pero los criterios de Beers nos mencionan tal cual en este documento que les voy a enviar, en la parte de abajo, los efectos secundarios de los medicamentos, de muchos medicamentos porque si nosotros vemos en el caso clínico ya lo que está presentando sintomatológicamente, añadido a que tiene 16 medicamentos y que se le pueda administrar otro tipo de medicamentos para controlar la sintomatología del dolor neuropático, va a ser la situación muchísimo más compleja. Ahorita en el chat les va a mandar los criterios de Beers, pero nada más como para entrar un poquito en, en materia de efectos secundarios del tratamiento farmacológico cuando es mal administrado y cuando hablamos de pacientes con dolor crónico, se van a adherir más a paciente. El médico les dice, pues que creen que ese tratamiento les quitó el dolor, ¿no? Les quitó la sensación. Y no fueron a la rehabilitación, no fueron a gerontología, no tuvieron una evaluación por otro tipo de equipos, se van a hacer ahora sí como adictos al medicamento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los efectos secundarios de la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿a qué nos referimos? Que actúa para la depresión y al mismo tiempo para el dolor, ¿no? Entonces, este medicamento, efectos secundarios, sequedad en la boca, estreñimiento, hipotensión ortostásica, o sea, puede causar mareos al levantarse. Si causa mareos al levantarse y tenemos una paciente con su sensibilidad está alterada, ¿no? A nivel de los pies y además osteoporosis y riesgo de caídas, la situación se pone muchísimo más complicada. Somnolencia, aumento de peso y problemas de concentración y memoria. Nada más ese medicamento que nos puede ayudar a controlar el dolor neuropático. Anticonvulsionantes como la pregabalina y la gabapentina son efectivos para controlar el dolor neuropático. Pero, ¿cuáles son sus efectos secundarios? Mareos, somnolencia, dolor de cabeza, boca seca, náuseas, vómito, ansiedad, aumento de peso también. Tanto la gabapentina como la pregabalina tienen estos efectos secundarios. Los pacientes, vuelvo a repetir, los pacientes con dolor crónico son probables a automedicarse, ¿no? Totalmente. Es muy probable que se automediquen. La duloxetina es un inhibidor de la recaptación de la serotonina
línea recomendada para tratamiento de dolor neuropático a nivel crónico y causa náuseas y vómito, somnolencia, dolor de cabeza y obviamente estreñimiento también. Entonces, pues ya podemos darnos cuenta, les mandé los criterios de Beers para que ahora estamos viendo del tratamiento de fármacos que ayudan en el tratamiento del dolor neuropático. Pero si ahora vemos los efectos secundarios de los medicamentos que ya tenía añadida la paciente, que son 16, la situación puede ser muchísimo más compleja. Ahora, si nos vamos al no farmacológico, como les decía, incluye ejercicios aeróbicos, fortalecimiento muscular, entrenamiento sensoriomotor para mejorar la sensibilidad y reducir las parestesias. Hay mucho tratamiento que podremos decir que no es invasivo. Uno de ellos puede ser la terapia manual, ¿no? Terapia manual para recuperar la sensibilidad y demás. Pero tenemos una paciente con insuficiencia venosa profunda. ¿Qué tipo de tratamiento podemos usar? Podríamos usar calor, podríamos usar frío. Es aquí cuando la situación se pone un poco más compleja en qué le voy a mandar, porque por más que nosotros pensemos que no es invasivo, quizás no es invasivo para algún tipo de personas, pero sí con las características de la paciente que estamos tratando ahorita. Ahora, vámonos con la vieja confiable para los que son fisioterapeutas, el TENS, ¿no? Ayuda a aliviar el dolor, a bloquear las señales de dolor hacia el cerebro. Y obviamente estudios han demostrado que el TENS puede reducir significativamente la intensidad del dolor neuropático. Eso es una realidad. Pero cuando yo hago una valoración de la sensibilidad, ¿qué tal si el TENS le altera la sensibilidad o mi paciente no recibe bien el tratamiento de TENS? Por más que sea la vieja tratamientos que no son necesarios para todo tipo, para todos los pacientes, ¿no? O sea, me refiero, ¿qué pasa con los electroestimuladores? Que sí es una realidad. Hola, Yami, ya regresaste. Ya puedes compartir pantalla de nuevo. Muy bien. ¿Qué pasa? Que se los venden el médico, el fisio, otros profesionales, pero para poder utilizar estos electroestimuladores, este tipo TENS y otras corrientes, necesitamos saber cómo dosificarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dosificar? Necesitamos saber en qué áreas vamos a ponerlo, si la sensibilidad ya está regulada, o sea, no es cualquier cosa. Yo creo que debemos de ser muy conscientes que los pacientes con dolor crónico, las personas que sufren de dolor crónico ya están pasando por muchas cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a desglosar un poco más, como para nosotros de repente no basarnos en un tratamiento individualizado y recomendar lo que se nos ocurra o lo que creemos que es importante y en realidad no es importante y los mismos pacientes y los familiares no lo pueden costear. Entonces la situación se va a ver muchísimo más compleja. Entonces por eso sí creo que debe ser, vamos a pasar a la siguiente, individualizado y siendo como muy específicos, si hay dolor y si la sensibilidad está alterada, obviamente el ejercicio aeróbico va a ser muy complejo que lo realice, ejercicios de equilibrio va a ser de difícil entrenamiento y de marcha va a ser muchísimo más complejo, ¿no? O sea, hacer ejercicio aeróbico, ejercicios de equilibrio, ejercicio de entrenamiento de la marcha va a ser muy difícil porque la sensibilidad está alterada y porque hay dolor. Entonces, sí tenemos que trabajar en equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque sí necesita un tratamiento farmacológico y nosotros podemos añadir otro tipo de tratamientos que ahorita vamos a ver más adelante, pero que tiene que ser progresivo y que constantemente les tenemos que preguntar a los pacientes cómo lo sienten, ¿no?
cómo siente el TENS, lo siente bien, estar súper vigilantes de la piel del paciente, estar súper vigilantes que no está causando una herida, ¿no? Porque la sensibilidad está alterada. Si vamos a usar calor o frío, pues es importante identificar que la sensibilidad está alterada y que el calor y el frío, si no estamos vigilando constantemente, podemos lesionar la piel y traemos otras consecuencias, ¿no? Entonces es importante primero tratar el dolor y regular la sensibilidad para que entonces sí exista una adherencia al tratamiento, o sea, que nuestros pacientes realmente tengan una real adherencia al tratamiento. Sí o sí, lo primero es controlar el dolor, regular la sensibilidad para que tenga una buena adherencia al tratamiento y ahora sí poder trabajar ejercicio aeróbico, equilibrio, entrenamiento de la marcha. Vamos con el siguiente. Dentro del arsenal de, hablando de fisio específicamente, tenemos un montón de cosas, ¿no? Ya lo hablamos. TENS, ejercicio aeróbico y fortalecimiento muscular, que es lo que la evidencia científica avala como para el tratamiento del dolor por neuropatía diabética. Terapia con texturas también sirve bastante. Entrenamiento propioceptivo y de equilibrio y entrenamiento de la mano. Hay muchas estrategias no farmacológicas, pero la que tiene mayor evidencia es el ejercicio terapéutico. Pero vamos a entender que el ejercicio terapéutico necesita ser dosificado como si fuera un medicamento. ¿Por qué? Porque ¿cómo dosifican un medicamento? La duración, la frecuencia, ¿no? Es individualizado, no todos toman el mismo medicamento. Vamos a actuar específicamente en una zona o en varias zonas. Si hablamos de ejercicio terapéutico, ¿qué tipo de ejercicios puede realizar mi paciente? Entonces, es lo mismo. Dosificar el ejercicio es igual a dosificar un medicamento. No es como yo veo mucho, ¿no? En redes. Ay, te recomiendo el siguiente ejercicio para personas mayores. Ok, generalizado va, pero no todas las personas mayores pueden hacer todo tipo de ejercicios. No sé, cualquier persona puede ver esos ejercicios y se lo manda a nuestra paciente del caso clínico y no tiene regulada la sensibilidad y tiene dolor. ¿Ustedes creen que va a hacer el ejercicio? Al contrario, un ejercicio mal dosificado puede causar más complicaciones, o sea, podemos llevar a situaciones muchísimo más complejas. Entonces, pues sí tenemos un arsenal, hablando de fisioterapia, un arsenal de tratamientos, pero aquí lo importante es estar por la raíz, ¿no? Explicarles por qué la enfermedad, por qué el dolor, pero también por qué los medicamentos y por qué los efectos secundarios de esos medicamentos. Yami, no sé si quieras, ibas Pues nada más quería agregar que justamente cuando estabas diciendo el ejemplo de que si les duele no lo van a hacer, me acordé de muchos de mis pacientes y me llegó el primer pensamiento fue mi abue. O sea, a mi abuelita le pusieron a hacer ejercicios, que justamente también por eso es importante abordar lo que, ok, desde un inicio, ahorita le puede generar cierta molestia, pues porque sí en parte es normal empezar a hacer el ejercicio porque no está acostumbrada, bla, bla, bla. Y entonces mi abue, no sé si se lo explicaron de una u otra manera o no le dijeron nada. Y entonces ella empezó a hacer ejercicios porque era rehabilitación de postquirúrgica de cadera, porque se había fracturado. Entonces, cuando le pusieron a hacer esos ejercicios, yo era muy chiquita todavía ni siquiera entraba creo que a la carrera, pero ella no hizo ningún ejercicio porque le dolía. Y entonces, ahorita, por ejemplo, ya la veo y ya tiene alteraciones que justamente no, ahí sí, de la propia persona, pues no tuvo como también, pues la realización como tal de los ejercicios, pero pues siempre fue es que me duele, es que me molesta, es que esto y el otro. Y creo que justo sí va mucho a preguntar esto de la sensación, cómo lo va sintiendo, de también ustedes, observar cómo le dicen la indicación, cómo también están no solo escuchando a lo que la persona les diga, sino también observando bastante, ¿no? O sea, que creo que eso también es fundamental y pues que sí creo que les puede pasar a muchos por aquí en ese sentido. Nada más. así es, y ser súper realistas, o sea, ¿es mi trabajo o no es mi trabajo?
yo lo puedo hacer o me supera esto. O sea, no estoy capacitado, me hace falta capacitarme, es algo que yo no abordo, no lo hacemos. O sea, de verdad, esto puede intensificar más la situación de dolor y de ansiedad que padecen los pacientes con dolor crónico. Vamos a la siguiente, porfa, Yami. Entonces, algo que sirve muchísimo, no para todos los pacientes, ahorita les voy a mencionar por qué, pero sirve también para que identifiquen el dolor y tanto el área médica como fisioterapéutica como gerontológica podamos hacer un buen historial del dolor y tengan una mejor adherencia al tratamiento, es hacer un diario del dolor. ¿Cuál es la estructura del diario del dolor? Tener fecha y hora, incluye la fecha y hora en la que ocurre el dolor, la ubicación de dolor, anota dónde se sintió el dolor, por ejemplo, la espalda, piernas, cabeza. Intensidad del dolor, utilizando una escala del dolor, por ejemplo, del 1 al 10 para evaluar la intensidad del dolor. La descripción del dolor describe el tipo de dolor, ¿no? Cómo lo sientes, si es agudo, crónico, constante o abiertamente, ¿no? Que lo describan. Me siento que me quema como si me estuvieran pinchando con un tenedor, ¿no? Tal cual, es libre, es su diario y es importante que lo anote. Actividades previas. Registrar si hizo algunas actividades antes de que aparecía el dolor o no hizo ninguna actividad. Medicamentos tomados. Anota cualquier medicamento tomado y si hubo un efecto. Otros síntomas, incluye otros síntomas asociados como fatiga, ansiedad o depresión. Quizás suene mucho más complejo, pero aquí lo importante es nosotros explicarle a nuestros pacientes, familiares o amigos el desglosarlo un poco más fácil, ¿no? O sea, no le vamos a poner, sientes fatiga, pues ¿qué es la fatiga, no? Pues cansancio, sientes, no sé, que, desesperanza, sientes angustia, tu dolor, ¿cómo lo describes? Descríbelo como sea, hasta puedes anotar groserías, ¿no? Este canijo dolor ya me tiene harto, pues es importante. Pero ojo, este diario del dolor no sirve para todos los pacientes porque puede causar una hipervigilancia. Y el que causes una hipervigilancia, el que causa una hipervigilancia va a hacer que el dolor no ceda, al contrario, va a aumentar. Entonces hay que conocer al paciente, que es bien importante porque trabajamos, lo ideal es trabajar en equipo interdisciplinario, conocer al paciente y quizás mandarlo por primera vez y ver si le funcionó o no. ¿No? O decirle, ¿le costó trabajo llevar este diario? Pues sí, porque ni supe, ok, vamos a dar otro tiempo, ¿no? Creo que ahora sí lo voy identificando mejor. ¿Sabe qué? De plano no puedo con esto porque siento que constantemente estoy pensando en mi dolor, ¿no? Entonces, no me ayuda que se me olvide si no estoy hipervigilando, ¿ok? Se retire el diario del dolor. Pero para otro tipo de pacientes sí sirve, ¿no? Sí sirve, ¿por qué? Porque ayuda justo a dosificar, son más conscientes del dolor y podemos dar un tratamiento tanto farmacológico adecuado como ir quitando medicamentos o añadiendo a la fisioterapia, a la rehabilitación, otro tipo de ejercicios. Eso es bien importante, pero ojo, no sirve para todos y tenemos que ir pues en la ola, ¿no? Yo hablo estas olas del dolor, es como el mar va y viene del dolor y viendo esta sintomatología para saber cómo ir tratándolo. El dolor crónico es complejo, pero es más específica la atención. ¿Cuál es el círculo vicioso del dolor crónico? Ahora aquí va algo bien importante, que el dolor crónico nos a nivel físico, ¿no? Como lo hemos hablado. El dolor crónico, sientes dolor, aparece el estrés te genera insomnio, en consecuencia te genera cansancio. Y es así, sigue el ciclo, sientes dolor, aparece el estrés, y llega el insomnio, aparece el cansancio. Pero ¿qué rodea el círculo vicioso del dolor? Debilidad muscular, aumento de la rigidez articular, ¿no? El no moverte, el ya no querer hacer actividades porque te puede producir dolor. Autoconocimiento, se empiezas a detectar las cosas que ya no puedes hacer. Entonces esto se traduce en una pérdida, ¿no? Ya no puedo salir, ya no puedo hacer actividades que antes hacía. Puede generar una situación de tristeza, de ansiedad, de depresión, problemas de sueño, cansancio y fatiga,
Aquí vemos, ¿no? Estrés, miedo, ansiedad, ira, frustración, cambios de ánimo constante, efectos adversos a la medicación, como le hablé. O sea, ya tenemos estos efectos adversos, ganancia o pérdida de peso, la misma ansiedad, ¿no? Nos genera o comer menos o comer más, ¿no? Pensamientos negativos, miedo al futuro, cambios de humor y, por supuesto, problemas económicos. Los pacientes con dolor crónico van a estar probando absolutamente de todo, ¿no? Y van a estar, como ya les decía, hasta van a la alineación del chakra. O sea, eso es una realidad. Entonces, vean que no solamente es hablar de la parte física, ¿no? Sino intervienen otras cosas que es importante como profesionales de la salud identificar. Vamos con el siguiente. Hay un término que utilizamos mucho en dolor y cuidados paliativos, que es el dolor total. Este término se acuñó para referirse a que las personas que pasaban por una enfermedad limitante para la vida o una enfermedad terminal, ahorita voy a especificar un poco más el por qué, no solamente pasaban por dolor físico, sino también existía algo que se llama dolor emocional o psicológico, dolor social y dolor espiritual. Aquí podemos ver en la imagen a Cicely Saunders. Cicely Saunders es la pionera en los cuidados paliativos y identificó que los pacientes con este tipo de enfermedades limitantes para la vida o en situación terminal iban a pasar por todo este proceso del dolor total. Pero actualmente se ha evidenciado que el dolor total no es únicamente de los pacientes paliativos o con enfermedades limitantes para la vida, sino que lo padecen también las personas con dolor crónico, porque a nivel físico ya vimos todo lo que causa, ¿no? Pero a nivel emocional, ¿qué es lo que sucede a nivel emocional? Ya lo vimos, ¿no? En la gráfica anterior, ¿no? ¿Qué pasaba? Tengo estrés, tengo ansiedad, tengo tristeza, estoy harto de esta situación, mi situación emocional, mis cambios de humor son constantes, o mi familia por el extremo cuidado me retrae de ya no hacer actividades o yo ya no hago actividades, ¿no? Entonces, a nivel social, o dejo de hacer mis actividades, el dolor me limitó para ir a trabajar, el dolor me limitó para ir a mi club de día, el dolor me está limitando ya mi vida social. Y también viene la desesperanza, en el dolor espiritual. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No me lo merezco, es algo que estoy pagando, ¿no? Aquí viene, ¿no? Es un castigo que me mandó Dios o quien sea, pero se manifiesta de esa forma. O quizás muchos pacientes, y a mí me ha pasado, que no se trata del dolor, porque lo están ofreciendo. Ahí ofrezco mi dolor como parte de mi religión. Entonces, pues las secuelas son muchísimo más complejas. Entonces, a eso nos vamos al dolor total, ¿no? Que el dolor no solo es físico, sino también es dolor emocional, dolor social y dolor espiritual. Aquí les voy a poner y les voy a mandar un libro que se llama El Diario del Dolor de María Luisa Pugat y me encantaría que lo leyeran. Es un libro muy chiquitito, se los voy a mandar por PDF. Tal cual es el diario de una paciente con dolor por artritis reumatoide. Pero sí me encantaría que lo leyeran porque nos hace identificar que las personas con dolor crónico no solamente va por lo físico, ¿no? Sino cubre todos estos aspectos y cómo van adaptando o tratan de adaptar su día a día a poder seguir realizando sus actividades. Entonces les voy a pasar este libro para justo sensibilizarnos sobre el dolor crónico, hablar que el dolor no es solamente físico, sino el manejo interdisciplinario, como lo vamos a ver a continuación. Y otra cosa que creo que no se nos enseña es cómo comunicarnos con una persona que sufre de dolor crónico. Y aquí vamos a encontrar un montón y quizás ustedes o lo hemos dicho o lo hemos escuchado, pero no es de mencionarle a los pacientes con dolor crónico. Pues no parece que estés enfermo. No estará tan mal si está de paseo todos los días, o sea, como si no tuvieran el derecho a salir, ¿no? Todos tenemos dolores, vamos, échale ganas, el echaleganismo.
Échale ganas, sí, tú puedes, ¿no? Ay, yo te entiendo. ¿En serio? O sea, muchos pacientes y personas con dolor crónico, ¿en serio me entiendes? O sea, ¿entiendes por lo que estoy pasando o por qué lo estás diciendo? Eso está todo en tu cabeza, es psicológico, ¿no? Tal vez puedas aprender algo de esto, como si todo fuera un aprendizaje en la vida. Hace unas horas di la clase de fibromialgia a mis alumnos de la Universidad de Anáhuac y es algo muy común, ¿no? Que te digan por alguna situación, ay, todo pasa por algo, no es cierto, o sea, o sea, vamos, o sea, el positivismo tóxico es horrible, entonces no es cierto, no tiene por qué ser así, ¿no? Deberías intentar, y entonces aquí añade el remedio o tratamiento que te funcionó, que le funcionó a la vecina, o que le funcionó a X persona, ¿no? Y es solo parte del envejecimiento, peor, ¿no? Como si el dolor fuera normal y fuera parte del envejecimiento. Pero entonces, ¿qué podemos decir y qué hacer? Y aquí podemos hacer una lluvia de ideas o está abierto el chat para que nos digan qué ustedes han escuchado, ¿no? Que les dicen malamente a las personas que tienen algún dolor, que tienen dolor crónico o alguna enfermedad. Pero ¿qué sí podemos decir, ¿no? También el chat está abierto para lluvia de ideas. ¿Qué sí podemos decir? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Qué te hace sentir mejor cuando tienes dolor? ¿Necesitas ayuda con algo en particular? Pero aquí es importante escuchar activamente, no invalidar el dolor, que es muy común que también se invalide el dolor de las personas. Y si no sabes qué decir, no digas nada. Acompaña, simplemente acompaña, pero evitar este positivismo tóxico, este echaleganismo, porque en lugar de ayudar, generamos una frustración constante. Eso es real. Y no me van a dejar mentir, pero nosotros, muchos de los fisios y de los gero, algunas veces hemos dicho, ay, échele ganas, fulanita, pues le estoy echando ganas día a día, mija, ¿no? Me estoy tomando diario 16 medicamentos. Entonces, vean qué complejo, que hablar del dolor no es solamente centrarnos en la parte física y que sí, los tratamientos, el TENS, el ejercicio terapéutico, sí es parte importante y fundamental, pero también en la forma en que nos comunicamos. Este, creo que vamos con la siguiente. Entonces, cuando detectamos y vemos, ¿no? Este papel, ¿no? Que juega el dolor crónico y qué complejo llega a ser el dolor crónico, pues es importante que sea abordado por un equipo interdisciplinario y no multidisciplinario. Como ustedes saben, un equipo interdisciplinario, la comunicación es más efectiva, ¿no? Porque estamos comunicándonos entre todos los equipos, medicina, gerontogeria, fisioterapia, psicología, tanatología y nutrición, ¿no? Que son como el equipo esencial para este tipo de pacientes con dolor crónico. Y hablando del caso clínico, pues esta paciente se vería beneficiada por todos estos profesionales. Pero al ser tan complejo, es necesario que entre todos nosotros exista una comunicación constante. ¿Por qué? Porque yo como oficio, pues es importante saber, ¿no? ¿Qué está pasando? Puedo detectar niveles de ansiedad, niveles de, de depresión, que no hay una adherencia al tratamiento, pues psicología nos ayuda, o también en gero y geria, ¿no? Algún efecto secundario, gerontología, algún efecto secundario de los medicamentos, de la propia enfermedad, es más, hasta este desgaste del cuidador primario, ¿no? Entonces aquí, justo trabajando en equipo, podemos abordar todo eso que llega a ser complejo, ¿no? Hablar de dolor, de verdad, lo vuelvo a repetir, es algo que es muy complejo, que necesitamos como equipo tener una comunicación activa, una comunicación efectiva, necesitamos trabajar y obviamente no frustrarnos, porque quizás podemos empezar muy bien con un tratamiento farmacológico, con un tratamiento no farmacológico, y en algún momento la situación cambie, o para bien, que está increíble, o también para mal.
¿no? O sea, que no existe una buena adherencia al tratamiento, y entonces aquí tenga que ser derivado a otras áreas, ¿no? Que quizás para nosotros ya nos supere y no podamos hacer más. Eso también es esencial porque si no al rato vamos a tener fatiga por compasión, vamos a tener este estrés crónico nosotros mismos y la situación se vuelve muchísimo más compleja. Y pues bueno, eso fue como de la parte más de abordar las preguntas que les pusimos en el caso clínico, pero ahora viene su momento de brillar. Entonces, ¿qué preguntas tienen respecto a ya sea alguna duda que tuvieron de la información que se les proporcionó aquí, a lo mejor algo que esté pasando con alguno de sus propios pacientes, probablemente que digan como, oye, no sé cómo, cómo abordar esto, algún consejo, tip? Entonces, ahorita pueden poner las preguntas en el chat o pueden levantar su mano si es que gustan para que puedan decírnoslas y poder pues pasar a esta siguiente sección. Entonces, pues adelante, chicas y chicos, los estamos escuchando, leyendo y pues también si tienen alguna otra duda o comentario, también con mucho gusto la pueden poner ahí en el chat, ¿vale? Entonces, a ver, vamos viendo si alguien comparte algo, si alguien levanta su mano. Mientras voy a ir compartiendo les voy a compartir primero los criterios de Beers, en donde venían estos efectos secundarios de algunos medicamentos. Les voy a compartir el diario del dolor y, y la mnemotecnia de Alicia, que también va a ser súper importante que la tengan por ahí. Entonces, pues vamos a esperar a ver si hay alguna duda o pregunta. Todo claro. El que calla, cada sesión yo les digo, el que calla otorga, ¿eh? Si no aprovechan este momento, ya no. Ya no va a volver a pasar. O a lo mejor y sí, pero no en el mismo contexto. Entonces, pues mande, no pasa nada. Si tienen alguna duda o pregunta, los estamos leyendo. Levanten su mano. Si a lo mejor alguien quiere hablar, pues con mucho gusto. Adelante. O si todo claro, también díganos ahí en el chat, ¿no? Todo súper claro, todo súper bien. Lo entendí todo. Ya estoy lista para abordar el dolor. Recuerdo que había como una pregunta que nos hicieron en Instagram y creo que todos hemos pasado por ahí. ¿Tú recuerdas, Yami, en dónde quedó? Creo que Sí. sí. A ver, ¿Quieres que la vamos lea? a ver si Ok. estaría. Dice. em, ay, ok, la pregunta dice. Me encantaría explicarles sin tantas vueltas que el dolor no se irá para siempre en la primera sesión. Soy fisio y a veces me supera un poco eso. Creo que aquí hay algo que es muy importante y cuando hablamos con pacientes con dolor crónico, y yo como lo hago es, eh, me dicen, pues es que ya llevamos tanto tiempo, ¿no? Con el dolor, llevamos tanto tiempo, ya llevo tanto tiempo con el dolor y yo lo que siempre les menciono es ¿cuánto llevamos en fisio? No, pues llevamos una semana, ¿no? O en la primera sesión me dicen, ¿cuándo se me va a quitar? Y yo les menciono, ¿cuánto tiempo tiene con la enfermedad? ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene con este dolor? No, pues ya llevo 3 años. Entonces, yo sí les menciono, pues es lógico que, no les digo es lógico, ¿no? Pero les digo, entonces, el tratamiento sí va a ser efectivo, pero si estamos hablando de un dolor crónico y un dolor que ya tiene mucho tiempo, poco a poco tenemos que ir cediendo al dolor, y ahí aplico esto, ¿no? Vamos a hacer el diario del dolor, vamos a identificar el dolor que siente actualmente. Cada sesión voy a procurar hacerle una nueva evaluación del dolor, pero tenga en cuenta que la cronicidad, el tiempo que usted tiene con este padecimiento, con este dolor, no nos va a ayudar a que la recuperación sea rápida. Y no es lo mismo quizás el tratamiento que recibió una persona a la que está recibiendo usted. Quizá para usted sea más rápido que para la otra persona o viceversa, ¿no? Pero sí es importante mencionarles, y yo lo hago, es cuánto tiempo tiene con el dolor, ¿no? O sea, en una semana es difícil quitar el dolor que ha padecido durante 3 años, si bien nos va, ¿no? Hay personas que llevo 10 años, ¿no? Pues toda la vida.
es muy común. Entonces, aquí es importante que ellos identifiquen esta cronicidad. ¿Cuánto tiempo tengo de dolor versus en cuánto tiempo sería quizás lógico que el dolor se diera? Ok, bueno, gracias, Fer. Ya están empezando a poner algunas preguntitas, entonces te las voy a leer. La primera dice de Mariana, ¿cuál es el papel de enfermería en el tratamiento de los pacientes con dolor crónico? Yo creo que enfermería aquí tiene un montón de cosas que podría hacer desde el diagnóstico, ¿no? Y es justo la adherencia al tratamiento. El equipo de enfermería son los mejores, porque te dicen, ok, mire, tiene que tomarse la glucosa de esta forma, estos son los parámetros normales, métodos preventivos. Aquí enfermería tiene muchísimo que hacer. A veces en la consulta privada pues no hay enfermeras, ¿no? O enfermeros, tristemente, pero sí, tal cual como enfermería puede justo actuar desde la prevención hasta en la adherencia a los tratamientos, o sea, vigilar la presión arterial, que enseñarles cuál es la forma correcta de tomarse la presión, ¿no? Porque lo hemos visto todos, no vamos con nuestros pacientes, ay, me estoy tomando la presión y estar con los pies hacia arriba, ¿no? Entonces eso es muy común y enfermerías son súper aliados para desde la prevención hasta en el buen control de las enfermedades y obviamente del dolor. Sí, o también ya en casos un poco más avanzados, digamos, de cuidados, o sea, en cuidados por alguna u otra circunstancia, pues enfermería no hay como enfermería, ¿no? Por eso es lo que dice Fer del equipo interdisciplinario, pero tener justo la experiencia en tratar con personas mayores, porque cuando ustedes ya trabajan y generan esta experiencia, digamos, como profesional, pues obviamente ustedes ya saben que, como lo abordamos aquí, no solo va desde los medicamentos, sino que hay algo más allá. ¿Qué más puedes evaluar? ¿Qué más puedes preguntar? ¿Qué estás observando que probablemente a lo mejor un médico está obviando o que no está considerando y que, por ejemplo, desde enfermería, desde el cuidado, justo como todas estas actividades que realizan, pues se hace esta comunicación y entonces se hacen cambios para que pues al final de cuentas la persona tenga una mejor calidad de vida. Entonces, pues sí, enfermería creo que también ese es un papel fundamental, pero también obviamente es parte muy importante justo esta experiencia como tal en el campo de las personas mayores para que tengan el conocimiento más completo. Entonces, Mariana, muchas gracias por tu pregunta. Si tienes otra, con mucho gusto, no la puedes poner en el chat. La segunda es... em, Johan, Johan, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Anelis, ok, dice, saludos, un contenido súper increíble y para sentarse a estudiar con muchas ganas. Gracias porque se nota la preparación del tema. Ah, gracias. Pensé que era de que una preguntilla. Muchas gracias. Siguiente, ay, Yahaira, creo que es el nombre. Oigan, díganme si estoy pronunciando bien sus nombres, ¿eh? Tips para abordarlo en pacientes con deterioro cognitivo severo. Aquí la situación se pone muchísimo más compleja, ¿no? Eh, Algo que pasa bastante es que y que sufren mucho los pacientes con deterioro cognitivo desde cualquier nivel es que no se les cree que tienen dolor. Entonces, a todos los pacientes que digan que tienen dolor, y eso es bien importante y hay que superclavarnos en la cabeza eso, hay que creer que tienen dolor. Aquí va a ser muy difícil y aplicar estas técnicas, ¿no? Aquí nos ayudamos bastante como con tratamiento pues farmacológico, pero aquí lo ideal sería que si el tratamiento no sea muchísimo, si lo modificábamos con un paciente que no tiene deterioro cognitivo, con un paciente con deterioro cognitivo tiene que ser muchísimo más, este, controlado. Por ejemplo, ya si es severo y yo le pongo TENS, un ejemplo, va a ser bien complejo que nos diga cuánto vamos a dosificarlo, si lo siente bien, si lo siente mal o si está a gusto con el tratamiento. Aquí quizás podemos irnos con cosas muchísimo menos invasivas, una movilización pasiva, podemos irnos con texturas, ¿no? Pero texturas que no sean tan, eh, no sé si decirlo, como tan invasivas tan rudas, este, algo que sirve bastante es la gesticulación. Siempre ver directamente a la cara a los pacientes.
Si está gesticulando de dolor, por más que sea leve, le está doliendo. La gesticulación nos dice muchísimo con los pacientes con deterioro cognitivo. Entonces, una de las técnicas que yo utilizo y que yo les recomiendo es con pacientes con deterioro cognitivo alto es la gesticulación. Y mencionarles tal cual, esto que vamos a hacer ahora sirve para esto. Esto, no ignorarlos, o sea, no ir directamente a tratarlos, porque podemos decir, es que ni me va a entender. No, tratarlo como cualquier otro paciente, explicarle con normalidad de qué va y vigilar muchísimo la gesticulación. Yo creo que eso es algo esencial en pacientes con deterioro cognitivo alto. Sí, que ahí nada más me gustaría agregar que justamente yo les iba a también comentar eso, ¿no? Que vean los ojos a la persona, siempre. Sin importar si existe un deterioro cognitivo leve, una demencia, etcétera, siempre véanlos a los ojos porque, y vean como justo cómo reacciona ante cierta actividad, ante algo, o sea, al roce, siempre no observen cómo expresa de cierta manera alguna emoción a través de justamente la cara, ¿no? Entonces sí sean muy observativos en ese sentido y aquí también se pueden apoyar bastante en familia y cuidadores. Porque cuando ya existe a lo mejor algún tipo de demencia, es que, a ver, siempre lo hemos dicho, pero cuando se trata de alguna demencia es a veces bien complejo, porque están los dos tipos por lo regular. O es la persona que tiene algún tipo de demencia, pero es independiente, hablando física funcionalmente, y hay otros que ya son dependientes y además tienen la demencia. Entonces, creo que dentro de las situaciones... siempre apóyense de las familias y de los cuidadores, porque los que están al día a día siempre les van a también a dar mucha información de aporte. ¿Sabes qué? El otro día hicieron esta actividad o hicimos esta actividad y vimos que hubo una mejor reacción, o incluso trató de comunicar que hubo una mejor reacción, o esa, ¿sabes qué? No, le molestó, le dolió, etcétera. Entonces también apóyense mucho en la comunicación del entorno. Eso también les puede ayudar bastante. Y sí, o sea, siempre sean comunicativos, aunque exista algún tipo de deterioro, ustedes sigan manteniendo ese profesionalismo y humanismo dentro de las intervenciones y en la atención. Vean a la persona, hablen a la persona, explíquenle a la persona y también apóyense mucho en lo que trate de comunicar de alguna u otra manera. Entonces, eso también les ayuda bastante. La verdad es que siempre hablar de demencias es muy bueno, es muy padre, aprendes muchísimo. Y creo que también aquí me gustaría que si ustedes tienen algún caso, vieron esto y tienen algún tip que compartir, háganlo, porque justamente estos espacios son para eso, para compartir todo lo que ustedes quieran, les funcione y que al final de cuentas todos aprendemos de todos. Entonces, pues muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice Yeli? ¿Cómo evaluaríamos si la zona es sensible, pero hay dolor y el paciente no lo sabe diferenciar? Yo aquí pongo como que sí trato de ser muchísimo más dinámico, ¿no? Y mencionarles, o sea, ¿tú cómo lo sientes? O sea, descríbemelo con tus propias palabras. Y en nuestra evaluación ponemos como lo menciona, como él lo siente. Si nos dice que siente eh, 5 tenedores que le están punzando el pie, pues son 5 tenedores que le están punzando el pie, punto, ¿no? Entonces, a la próxima evaluación le mencionamos, sigue sintiendo esos 5 tenedores que te están punzando el pie y nos vamos a eso, o sea, nos vamos como a lo, como el paciente percibe el dolor y esa sensibilidad. O sea, no nos vamos como que hay punzante, quemante, irradiado, o sea, como el paciente describa esa alteración de la sensibilidad, nos quedamos con eso, aunque quizás nos salimos de los protocolos de evaluación, pero nosotros el conocer al paciente y que el paciente de esa forma nos pueda describir su dolor, su sensación, eh, tenemos que seguir como con esa secuencia, ¿no? Para que nosotros y él sepa diferenciar esa sensibilidad, ese dolor. Como lo dije en un principio, ¿no? De la presentación, cuando aplicamos la de Alicia Fredusa, ¿no? Ahí como él lo diga, o sea, tal cual, no hay que poner nuestra terminología o quizás en nuestra propia percepción, porque el que lo está sintiendo es el paciente, ¿no? Y si hablamos de alteración sensibilidad, alteración motora, pues es como el paciente lo perciba totalmente.
Ok, muchas gracias, Fer. La siguiente está un poco larga. Dice Fabiola. ¿Qué más puedo ofrecer al paciente aparte de un ejercicio específico a su necesidad, fractura de brazo, pero que no tienen la solvencia económica para pagar un fisio? No están presentes sus cuidadores, no se comprometen en hacerle los ejercicios diarios y yo trabajo con ellos una vez por semana. Pero a veces el señor está en disposición de trabajar y hacer el ejercicio y otras veces no, a pesar de que vea a su esposa hacerlo y lo motivamos entre ella y yo, pero se niega totalmente al grado de que ya está dejando de comer. Me preocupa. Hay que identificar que quizás aquí puede estar pasando por una situación depresiva, ¿no? Por eso quizás tampoco no hay una adherencia al tratamiento. No está, cuando vamos a domicilio, a veces no conocemos en realidad todo su entorno y lo que pase cuando nosotros nos vamos después de una hora. También eso es importante. Quizás si está ante una, como no hay una adherencia al tratamiento, quizás no hay una red de apoyo, quizás está pasando por una situación de depresión. Si tú eres fisio, gero, no sé, igual y fisio, es así. Es que no dice, ¿verdad, Fabiola? Pero aquí lo que es bien importante identificar es cuáles son mis credenciales y cuáles no. Aquí por eso es importante referir. Quizás nosotros podemos identificar que está pasando por una situación de depresión, de ansiedad o de maltrato. ¿Qué tanto puedo yo hacer? ¿No? Pero si el paciente no tiene la solvencia económica, vas una vez a la semana, a veces quiere y a veces no, entender que no somos suena feo, ¿no? Y quizás a mí me ha pasado bastante, pero no podemos hacer todo por los pacientes. No podemos modificar su entorno. En muchas ocasiones no se puede. En muchas ocasiones tampoco les vamos a poder quitar el dolor al 100% porque no depende de nosotros. Y tampoco nos tenemos que frustrar si no podemos y si la situación nos supera, pues también derivar a otros profesionales, ¿no? Quizás buscarle un apoyo en que le den la rehabilitación en otro sitio, quizás buscarle un apoyo, no sé, quizás lo que necesita más es no solamente llegar y hacer la rehabilitación, sino hablar un poco, ¿no? Cuando los pacientes platican, nos sueltan a veces todo, ¿no? Entonces ahí podemos identificar bastante. Quizás busca una dinámica, quizás puedes dividir tu rehabilitación entre 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de ejercicio que no tenga nada que ver con el brazo, sino, no sé, algo cognitivo y 10 minutos de ejercicio terapéutico de relajación, ¿no? O sea, puedes dividirlo de esa forma o puedes, no sé, platicar con tu paciente de, no sé, de cómo le fue en el día o algo específico que tú sepas que le guste, pero también creo que aquí, Fabiola, sería importante el que sepas que a veces no podemos hacer todo por los pacientes y que no nos corresponde y que no nos podemos quizás poner la capa de salvadores porque no vamos a poder hacerlo por todos los pacientes. Sé que también a veces mucho, o sea, yo creo que también a alguien más le ha pasado aquí, que a veces hasta tú mismo como profesionista es como, oye, si estoy haciendo bien un buen trabajo, como que dudas también un poco de si estás teniendo una buena intervención o no, pues justamente por todo el contexto de la persona, ¿no? Y sé que también dentro de repente es querer tratar de ayudar con lo que más se puede, pero también hay que ver justo hasta de los recursos con los que tú cuentas, ¿no? A lo mejor Sí. sí, tú solo puedes ir una vez a la semana porque justo la parte económica no lo permite, o por la distancia, o por alguna otra situación pues también apoyarte, como dice Fer, ¿no? Pues a lo mejor puedes, si ya estás detectando que probablemente es algo emocional, pues sí, apóyate en la parte psicológica, ¿no? O sea, como justo para tener a lo mejor esta parte más de motivación, esta intervención más psicoemocional, etcétera. Y pues también podrías a lo mejor, no sé si de repente si te has tomado nada más el tiempo un día de platicar con el señor
cómo se está sintiendo, a lo mejor qué le está pasando, qué es lo que está pensando. A veces también solo platicar un día, muchos de las personas a veces solo quieren ser escuchadas por mucha u otra situación. Entonces, a lo mejor también podrías tomarte 5 o 10 minutitos antes de la sesión. No sé si ya lo has hecho, a lo mejor y ya, ¿no? Pero platicar cómo se siente, cómo ha estado, que te cuente algo de su día, de su semana, etcétera, para que también tú veas como esta parte motivacional o emocional de la persona. Y también puede ser como esa parte que puedes ayudar específicamente. Y pues sí, así como hay familiares y cuidadores que están ahí, que son un equipazo contigo, hay otros, muchos de ellos que no lo son y que también es muy frustrante, porque ni la comunicación fluye, ni las actividades, ni las intervenciones y no hay mejora. Entonces, de todas las familias y de todos los cuidadores se van a encontrar siempre. También hay que tratar de nosotros de poner hasta ese límite con nosotros mismos, a lo mejor profesionalmente, hasta qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué te puede desgastar emocionalmente. O sea, de verdad, porque es un desgaste emocional de repente el tener ahí de que yo quiero o sea, de verdad, o sea, porque a mí me ha pasado en cierta situación, fue como de, no sé qué estoy haciendo, o sea, hasta me sentía como incompetente en cierta parte porque decía, es que estoy tratando de hacer esto y no se puede, y barrera y barrera y barrera, que pues yo también decidí como hablar con la familia y todo, y terminamos como que por esa parte, como estas intervenciones, que fue también por algo exterior, pero pues sí puedes llegar a generar esos sentimientos. Entonces, ay, a veces esto es muy complejo de repente, ¿saben? También influye mucho en tus propias experiencias, lo van a ir aprendiendo de una u otra manera. Entonces, pues Fabiola, coméntanos más si quieres. Esperamos te hayan funcionado los tips. Pasamos a la siguiente. Dice Jessica. Primero, gracias por el conocimiento y mi pregunta es, ¿en la dosificación del tratamiento no farmacológico hay alguna técnica o tamizaje con el que podamos dosificar correctamente? Si hablamos tal cual del dolor, ¿no? Es constantemente estar evaluando el dolor. ¿No? Constantemente hacer una evaluación de la sensibilidad. A veces se nos enseña que tenemos que hacer una evaluación al inicio, intermedia y al final, ¿no? Del bloque o de la sesión, del bloque, ¿no? De nuestro corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de dolor crónico, lo ideal es todo el tiempo hacer esta diario del dolor, ¿no? Si es posible, o hacer una evaluación constante del dolor. Eso es muy, no sé cada cuánto tiempo, es muy determinante, ¿no? El ver a un paciente, a veces los vemos una, dos, tres veces a la semana, entonces pues ahí sería importante que tú evalúes cada cuánto sería importante evaluar el dolor. Si la ves 2 veces a la semana, pues quizás una vez a la semana evaluar el dolor y la sensibilidad para poder dosificar adecuadamente el ejercicio y preguntar directamente cómo te has sentido con este tratamiento, cómo te has sentido con esta técnica que te hice, ¿te ayudó, te mejoró o no te mejoró nada? ¿No? Entonces vamos a darle oportunidad de nuevo a este tratamiento y si no, te lo cambio. Entonces ahí haces en tus anotaciones, ¿no? Esta técnica, no me ayudó en el dolor. Esta sí me ayudó en el dolor, ¿no? Entonces es importante también como tomar muchas anotaciones en pacientes con dolor crónico, una reevaluación constante, ¿no? Ya vimos la de Alicia, ya vimos el diario del dolor, entonces eso creo que sería importante, ¿no? Como simplemente para poder dosificar correctamente es una evaluación continua. Es pesado, pero es muy, muy importante hacerlo, porque pues es una montaña rusa, el dolor crónico a veces sube, a veces baja, vuelve la intensidad, te mantiene y después vuelve a bajar, baja más y de repente de la nada sube. Entonces por eso la evaluación tiene que ser constante. Ay, ok, gracias, Fer. Pasamos a la siguiente. Dice Paulina. Soy Jero y trabajo como cuidadora. Justo ayer mi paciente tuvo consulta en nefrología. En los últimos días ha tenido dolor, ay, espérame, se me movió, en el vientre. ¿Dónde voy? Aquí, ya.
Ok, ha tenido dolor en el vientre y le pregunto cómo puede ayudarle, tomando en cuenta que puede ser parte de su diálisis y solo me dice que la acomode de cierto modo. También padece osteoporosis, sus dedos de las manos se le engarrotan y doy masaje con pomada de árnica. Enseguida me dice que se le quita el dolor. Entonces, considero que sí podemos tomar algunas alternativas para ayudarlos, pero también me gustaría saber qué más puedo hacer en estas circunstancias. ¿Cómo el gerontólogo puede intervenir en casos así? Ok, a ver, déjame ver si hay algo más. Cabe mencionar que su nefrólogo le recetó tramadol con paracetamol. Ok, si quieres ver algo como parte de la intervención y después como también desde... ¿Sí? ¿O Canta. vas? Ok. Pues Ajá. bueno, fíjate, yo no he tenido experiencias aún con diálisis. Mi experiencia ha sido más desde la nutrición, o sea, porque justo he aprendido un poco de eso, muy poco la verdad, pero a mí no me ha tocado ningún caso con diálisis. Pero aquí de lo que estaba leyendo es que justamente puede funcionar y a lo mejor ahorita Fer tiene como más herramientas y algunas otras estrategias que si las movilizaciones, o sea, si aquí te está mencionando que el posicionarla de cierta manera le ayuda a aliviar el dolor, como lo mencionamos en el video que publicamos apenas, a lo mejor también podrías incorporar algunos cojines ergonómicos, hacer algún tipo de cambios en su entorno, por ejemplo, en su, no dormitorio, en la cama, pues, a lo mejor incorporar eso. La termoterapia también podría funcionar bastante, ya sea también con cojines, hay cojines especiales que los conectas y se calientan. Sí tenía de una de mis pacientes en cierto punto que también tenía, bueno, ella tenía artritis, entonces justamente cuando tenía como estos dolores, le conectábamos el colchoncito y lo calentaba. Entonces la termoterapia también ayuda mucho a aliviar el dolor. Podrías considerarlos. Hay unos ahí en Amazon que también están muy padres y que pueden ser funcionales y que por lo que recuerdo no eran tan caros. Entonces podría ser también una actividad un poco económica para que la pueda realizar. Hay otra paciente que también usa parafina, no sé qué tan recomendable sea, pero justamente para las manos, ella las ocupa y también le ayuda mucho a la parte de la movilidad. Su fisio se la recetó. Entonces podrías incorporar esa parte. Creo que también como Jero, en general, como cualquier profesionista, lo que hablábamos también hace ratito, escuchar, ¿no? Acompañar. Acompañar, creo que también de repente estar ahí en presencia, estar platicando con ella, estar tratando como justamente de estar presente, creo que puede ayudar bastante. Y también puedes ver qué tal está el estado emocional, ¿no? También de repente, justo como lo veíamos, ¿no? Toda la parte física lleva al estado emocional que genera sentimientos y emociones. Entonces, platica con ella cómo se siente, qué tal va, como las herramientas que ya has utilizado, pues entonces sí, evalúalas como de cierta manera, como de cuál sí le está funcionando, cuál no le está funcionando y cuál puedes incorporar para seguir probando. Y también, pues justo, ¿dónde está? Había algo importante que quería mencionar. Pues en la parte del tratamiento farmacológico, pues el tramadol ya y el paracetamol, los allá en conjunto lo recetan ya cuando son dolores justo como muy agudos, ¿no? Entonces, pues también justo hace esta fijación en el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, para que justo pueda tener esta intervención, pues ahí en conjunto. No sé, Fer, si quieras agregar algo. Sí, creo que algo también importante es saber qué podemos hacer, ¿no? Como áreas y qué sí nos compete y qué no, ¿no? Por ejemplo, yo hice la maestría en tanatología y yo, por más tanatólogo y maestro en tanatología que sea, hay cosas que me superan, que no puedo hacer, que yo no puedo abordar porque no tengo las credenciales como un psicólogo, ¿no? Un ejemplo. Sí, entonces, yo creo que aquí lo ideal es que si sabes la técnica específica para aliviar el dolor, hazla, ¿no? Y dosifícala y demás. Y si no, refiere con un fisioterapeuta, refiere con otra área y trabaja en conjunto, que eso es lo padre, ¿no? Trabajar en conjunto. Ser realistas, hay cosas que no puedo hacer porque no me competen, no tengo las credenciales, y hay otras cosas que sí puedo hacer, ¿no? Este, no sé, en muchas ocasiones a mí, por ejemplo, sí me gusta trabajar como en equipo, ¿no? Yo trabajo con las cuidadoras, de hecho trabajo con gerontólogos, ¿sabes qué? Voy a hacer este plan de tratamiento y hay pacientes que yo los veo una vez a la semana y les dejo como un plan de tratamiento para toda la semana. Y entonces, tanto el gero me va mandando algunas, eh, no sé, algunas técnicas,
algunas de sus evaluaciones y gracias a sus evaluaciones yo voy haciendo, voy modificando el tratamiento fisioterapéutico, pero trabajamos en conjunto, ¿no? O yo dejo algunas especificaciones de tratamiento del dolor y me ayuda Jero, ¿no? O los cuidadores. Entonces, esto es importante también, o sea, ver cuáles son nuestras competencias, qué sí podemos hacer, qué es de nuestra área y qué no es de nuestra área. Eso creo que es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas, ¿no? Con seres humanos. Entonces, quizás hasta nosotros estar dando un tratamiento que no, que quizás no sea efectivo, ¿no? O que sea efectivo y después ya no, podemos intensificar el dolor. Ok, muchas gracias, Fer. La siguiente dice, ya para ir cerrando. Ok, Belén pregunta, ¿cómo podría trabajar con un paciente con demencia tipo Alzheimer de dolor crónico, ya que cada vez que se intenta realizar una intervención grita y manifiesta dolor? Pues es como casi igual, ¿no? A la pregunta, la otra pregunta que nos hicieron. Aquí es más complejo, eso es muy complejo, si hablando con pacientes con demencia y que hay intervenciones, ¿no? De que manifiesta dolor y grita, pues aquí el control farmacológico es algo que nos podría ayudar bastante, ¿no? Tener un buen control farmacológico. Quizás no lo tiene y por eso grita, o quizás también, ¿no? Esa parte del propio deterioro cognitivo que lo manifieste de esa forma. Entonces, pues hay técnicas de relajación, ¿no? Buscar algo que nos ayude como en ese momento de intervenir en su tratamiento, el que el paciente pues esté relajado, pausar, ¿no? En algún momento la terapia, no ser invasivos, no llegar a hacer la intervención en ese momento, sino dejar que se calme y explicarle tal cual, ¿no? Vamos a hacer esto, te va a ayudar a calmar el dolor, como lo decía Yami, ¿no? Hace un momento, no olvidarnos de que es una persona, que necesitamos comunicarnos, que necesitamos esta atención continua, pero sí hay cosas que realmente, y a mí me ha pasado, y creo que a todos, no sé si a ti, Yami, que nos superan, ¿no? Que es como, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo intervengo en este momento? Si crees que es caso en que tú y yo no lo puedes abordar, bye, o sea, refiere. O sea, no podemos quedarnos con algunos pacientes que no podemos, o sea, que nos afectan emocionalmente y que constantemente nos van a generar estrés. Pero lo ideal es aquí, pues, buscar alguna técnica, si es posible, de relajación, alguna técnica, que nos ayude como a que el paciente se concentre, ¿no? Quizás a usar algún aditamento, una pelota, algo con texturas que le mantenga como con esa atención para poder hacer el abordaje, ¿no? O sea, buscar algún elemento que lo mantenga, por así decir, concentrado, ¿no? O ubicado en otra cosa y no en el tratamiento que vamos a hacer en ese momento, ¿no? O sea, eso es importante. De hecho, hasta la música en muchas ocasiones facilita el trabajo. Sí, justo también ahorita lo que tenía como de duda es, bueno, como de sugerencia. En que justo, ¿no? Lo que platicábamos durante la sesión. O sea, ¿es con todas las intervenciones o es específicamente en una? ¿Y cómo es el entorno? Ustedes como equipo, ¿cómo llegan? ¿Qué le dicen? ¿Cómo abordan? ¿No? Porque a veces creo que tú tienes que ir descubriendo a las personas y tienes que ir descubriendo técnicas que les funcionen para cada uno. Porque sí, a lo mejor podrías llegar con esta persona y y a lo mejor ahorita no sé cómo lo estén abordando desde un inicio, cuál es su primer contacto. Luego llegan y, ay, vamos a hacer y bla, bla, bla. ¿Qué tal si una estrategia es empezar una conversación cotidiana y entonces hacer como después ir incorporando los ejercicios, pero no empezar a lo mejor luego con eso? O no sé cómo es el abordaje que llevan. Creo que también mucho es de justo con este tipo de casos y de experiencias, ustedes generan nuevas estrategias y muchas herramientas. Creo que nos ha pasado a todas y a todos, es que hay muchas cosas que no nos enseñan más que la experiencia. Literal es de que estás en ese momento y hasta improvisar. Hay veces que improvisas y te llega esta idea y si la aplico y funciona, o hay veces en las que no funciona y ya sabes cómo vas a empezar a manejar a la persona o cómo vas a empezar a implementar una actividad. Entonces también
de repente déjense llevar un poco por su creatividad, por su intuición, por tratar de experimentar, obviamente sin tratar de generar algún daño, pero pues obviamente también justo como dice Fer, ¿no? Pónganse esos límites de ya intenté esto, ya intenté el otro, a lo mejor intentamos entre dos y pues nada más no se puede, pues entonces mejor busquen a alguien que tenga un poco más de experiencia, alguien que les pueda dar estas herramientas, conocimientos y que la aborde a lo mejor ese profesional o trabajen en equipo, ¿no? Tú le aprendes y también justamente empiezas a mejorar tu experiencia. Entonces, pues creo que sí es un poco complejo siempre en todas las personas, algunos niveles de complejidad más que otros, pero pues esperemos que les hayan funcionado esos tips. A veces es también bien complejo porque aquí ya en confianza de repente son, o sea, hay preguntas en general, no ahorita, que como no me ha tocado esos casos, pues muchos de los conocimientos que al menos puedo compartirles es por lo que he tenido con propios pacientes, con platicando con otros profesionistas o sí leyendo, pero es más de la experiencia. La verdad es a veces mucho más de la experiencia de lo más aplicable en el día a día, que también es, a veces quisiéramos darles todas las herramientas y todo el conocimiento, pero como, o sea, de verdad, como dice Ferno, de repente uno no sabe todo, ¿no? Entonces también ustedes, así como uno de repente siente eso, también es válido que ustedes lo sientan y creo que todos lo llegamos a sentir en cierto momento. Entonces, pues esperamos que estos tips les hayan funcionado. Si tienen algún otro comentario, pues con mucho gusto. Y Fer, para ir cerrando, no sé si quieres agregar. Pues añadiría que es válido decir no puedo, o sea, es válido, ¿no? Y por más que quizás te enseñen la técnica y te supera emocionalmente y llegas a una frustración, el decir, bye, no puedo, no pasa nada, o sea, es súper importante, es para bien tuyo y bien del paciente. ¿No? Eso es súper importante, ¿no? El ser honestos con uno mismo y decir, no puedo, me supera y refiero, ¿no? Y algo que volvería a recalcar es hacer lo que a mí me compete. Eso es bien importante, ¿no? Lo que a mí me compete como oficio, a mí como psicólogo, como geria, como jero, hacerlo, o sea, tal cual. Pues Pues sí. nada, sería todo. Estoy muy contento de haber participado en este webinar, en hablar sobre el dolor crónico que me interesa bastante, que son temas que podemos desarrollarlos y desarrollarlos y desarrollarlos y hablar muchísimo más del dolor. No sé, en algún momento quizás hasta fibromialgia en personas mayores, que aún es difícil también ese abordaje, pues es importante. Pero pues muy agradecido por la invitación. Ya a mí y a todos los que asistieron, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a todas y todos los que andan por aquí. Esperemos que esta información les haya ayudado bastante. Ya en el grupo, Fer les compartió algunas de las herramientas para que las puedan tener a la mano. Pues muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí en un nuevo episodio. Y pues bueno, les estaré avisando cuando ya ande por ahí en los YouTubes para que lo puedan ver, para que, oye, no me acordé de algo y quiero volverlo a ver, ahí va a estar. Entonces, pues muchísimas gracias, chicas y chicos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Fer, por aceptar de nuevo. Y pues que tengan una bonita noche, bonito resto de semana. Y nos seguimos viendo por ahí. Mándenos por mensajes. Ah, espérenme. Mándenos por mensajes a lo mejor qué otro dato, tema, duda quieran saber. Aquí están las redes de Fer, sus datos de contacto, por si alguno quiere mandarle un correíto para algo, sus redes sociales, sígalo porque sube muchas cosas de tanatología, de dolor, etcétera. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y todos y que tengan una bonita noche. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.